Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, a nuestra tercera sesión Viviendo Cristo. Yo imagino que hasta ahora con las dos primeras sesiones ya han entendido el tema y están mirando con expectativa cómo va a terminar. Vamos a tener todavía un par de sesiones más, por lo que veo. Sin embargo, quiero recordarles que traten de buscar siempre la aplicación práctica personal. Todo lo que tratamos a veces tiene una forma de una exposición genérica, pero cada uno tome en Dios lo que le corresponde y haga que en su corazón se produzca lo que nos estamos enseñando. Vamos a orar. Amadísimo Dios, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que has hecho por nosotros. Este tiempo de aislamiento es una gran bendición para estar más cerca de ti y meditar en tu palabra. Señor, reúnenos a todos en un mismo espíritu, que tu palabra corra, que tu Espíritu Santo se mueva y cumpla el propósito por el cual estamos enviándolo. Gracias, Dios. Declaro que así será hecho, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien. Como siempre, hacemos una pequeña retroalimentación de la sesión anterior para que nos ubiquemos. En la sesión anterior, ya saben, se han preguntado, han debido tener una respuesta de son o no son hijos de Dios. Han conocido el nuevo mandamiento, hemos analizado los grupos, los segmentos de la iglesia y en cuál de los grupos estás. También cómo podrías demostrar la posición en que tú te encuentras. Y cómo responderías al mundo cuando ellos reaccionan contra tu testimonio o tu persona como creyente. Bueno, también hemos hablado del amor como una expresión objetiva de Dios. Ahora, en esta ocasión vamos a enfocarnos cómo debe ser tu actitud de esperar el retorno de Jesucristo a la tierra. Conocerás los recursos para que puedas esperar el retorno. Aprenderás también a distinguir a un creyente de un incrédulo y todas las previsiones que ha hecho para llevarnos a él. Todo eso vamos a tratar en esta sesión. ¿Cómo es tu respuesta al retorno de Jesús? Para esto vamos a analizar primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 28 y 29. El texto dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo lo que él hace, justicia es nació de él. El apóstol Juan se dirige nuevamente a los hijitos, animándoles a permanecer en Jesús, porque en él está la vida. Lo hace con el fin de forjar en ellos una visión de la segunda venida de Jesús. Y además, obviamente, que estén seguros de que se van a ser arrebatados. Al no ser arrebatados, quedarían avergonzados. Mi pregunta a ustedes es: ¿están seguros que serán arrebatados cuando Jesucristo vuelva por segunda vez? Es una pregunta que debe contestarse cada uno en lo profundo de su corazón. Esto es importante porque pueden haber muchos evangélicos que se queden. ¿Por qué pensaron que la vida cristiana era solo recibir a Jesús como su Salvador personal y dejar de lado la vida de iglesia? Para seguir, obviamente, el propósito de Dios para sus vidas. No continúa. Recuerden que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Requieres entonces que tu vida sea cambiada a la imagen de Jesús como hombre en la tierra. Obviamente tiene que ver con tu carácter aquí en la tierra. Serás la imagen de Jesús al 100% cuando tu cuerpo sea glorificado en tu resurrección. Lo que debe primar en ti entonces es la confianza de que pase lo que pase, tú vas a resucitar. La mejor evidencia es que no le tengas miedo a morir. Y habrá momentos en que ya desearías partir con el Señor, no por los sufrimientos que pases, sino por el deseo de disfrutar de su presencia personal. El término sabéis en el griego denota un conjunto
o de ideas o pensamientos, o podemos decir un conocimiento subjetivo acerca de Dios. Es decir, experiencias espirituales. O sea, la palabra sabéis no es gnosis, tiene que ver con epignosis, que es saber lo que es Dios o lo que hace Dios por la experiencia que vives. Obviamente eso produce una visión interior más profunda de la revelación de que Jesús es justo. Entonces, saben que tienen que practicar justicia, porque si Él es justo y Él está en mí, yo tengo que practicar justicia. Los creyentes fieles lo demuestran siguiendo las huellas del Maestro. Algo así como que alguien que sigue una ruta que Jesús ha trazado para encontrar obviamente al final del camino, ¿no? Y eso tiene como fin el conocer personalmente al Señor. Cuando te conviertes a Jesús, tu conocimiento es espiritual. Pero ahora el apóstol te dice que será un encuentro personal cara a cara con el Señor. Este encuentro también demostrará a Dios el Padre y a las potestades infernales que nosotros somos justos, que ustedes son justos, justas. Porque será manifiesta la justicia de Dios de reconocerlos como hijos, hijas de Dios, porque somos idénticos, son idénticas a su Hijo Jesús en la glorificación. Ahora vamos a analizar los recursos que tienes para esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso vamos a usar la carta del apóstol, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, del 1 al 10. Mantén tu Biblia abierta porque lo vamos a hacer verso por verso. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1 al 10. Empieza diciendo: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ya hemos hablado de la naturaleza de Dios, que es amor, y que recibiendo a Jesús ya tienes el amor de Dios dentro de ti. Y con eso tú puedes extender el amor de Dios en toda la tierra, mediante la evangelización, el testimonio y tu conducta transformada. Ahora vemos al Padre como una fuente de la vida divina que se manifiesta en Jesucristo. A esto se refirió cuando Pedro declaró en Mateo 16:16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconociendo que Cristo produce vida del Padre, y Jesús establece: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es sobre esta declaración que hizo Pedro, que le fue revelada por el Padre y que se fundamenta en la salvación y la vida eterna de la humanidad. O sea, la base de la iglesia, la roca de la iglesia, no es Pedro, como pretende la religión tradicional hacerlo. La roca de la iglesia es la declaración de quién es Jesús para uno. Y Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la palabra viviente implica que produce vida. Entonces, sobre esta declaración es que nosotros nos movemos. Concluimos entonces que ser creyente de Jesús viene a ser un discípulo o una discípula de Jesús, porque a través de este discípulo se va a seguir produciendo vida. O sea, nosotros nos convertimos también en agentes vivientes.
no porque producimos vida, sino trasladamos la vida que Dios nos ha dado a nosotros y la seguimos trasladando a través del evangelismo y de la vida de iglesia. No deben dudar jamás que al recibir a Jesús han nacido a una nueva clase de vida. Por tanto, tienen la naturaleza divina para que crezcan espiritualmente en el propósito de Dios que ya ha establecido para vuestra vida. Recordando Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Está demostrado que Dios el Padre envió a Jesús a morir por nosotros como una muerte que va a expresar o expresa el amor de Dios hacia nosotros. Dios engendró al hombre Jesús en el vientre de una mujer judía. Fue el Espíritu Santo el semen que usó. Por eso en Jesús nunca hubo pecado, ni cometió pecado alguno, pero tomó nuestro lugar y morir por nuestra caída como esclavos de Satanás. Luego de recibir a Jesús, el Espíritu Santo engendra a Jesús como hombre Dios en nosotros para que crezcamos en esa naturaleza. Ya lo que fuimos murió en la cruz, porque creímos con la fe que nos regaló el Señor, Dios, y como escogidos de Dios hemos recibido esa fe, creemos en epignosis de que Jesús es nuestro Señor. Deducimos entonces que el amor de Dios se engendra. Y si tú tienes el amor de Dios y vives de acuerdo a Jesús, tú eres el instrumento para seguir engendrando amor, o sea, a Jesús en la gente que no lo conoce. Es en este contexto que tú puedes verte como hijo o hija de Dios, si es que engendras amor en los demás. Te lo digo de esa manera. Si evangelizas transmitiendo tu amor al incrédulo, a fin de que el amor de Jesús fluya a través de ti, estarás mostrando a Jesús en lo que haces. El mundo ignora que Dios nos ha regenerado y no nos conocen porque no conocieron a Dios. Por tanto, tampoco saben nada de nuestro nacimiento divino. Y nunca sabrán si nuestra conducta no cambia, si no testificamos y amamos a los perdidos como Dios les ama. ¿Está claro, hermanos? Veamos el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Me sorprende esta declaración y me encantaría que tú también lo captes. Lo que está diciendo es que ahora solamente se ha manifestado mediante su Espíritu y haciendo la obra a través de ti se va a manifestar el obrar del Espíritu a favor de otros. Pero cuando Él venga de nuevo, lo veremos tal como es delante del Padre. En esa ocasión, entonces, tú y yo nos vamos a parecer a Él. Entonces, tienes que ser consciente que no obstaculices el obrar de Dios en tu carácter, porque Él ha decidido hacerte imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Hemos sido elegidos para ser hijos de Dios. Se ha dado potestad de que seamos hechos hijos de Dios. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, seremos como Él, porque hemos madurado en la vida divina y reconocidos como hijos de Dios. Quiero insistir que cuando Jesús retorne y se manifieste personalmente, cuando esto suceda, seremos como Él. La pregunta es, ¿cómo te verá Satanás? Créanlo. Vamos a ser transformados a la imagen gloriosa de Jesús. Así que tenemos un gran futuro asegurado. Ya no tendremos solo su naturaleza, sino también su imagen.
Y todo lo que Adán perdió en el Edén, lo recuperaremos para disfrutarlo. Esa es la tierra prometida para nosotros. ¿Cómo le vamos a ver? Cuando veamos a Jesús glorificado, veremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, que vamos a estar unidos plenamente con la Trinidad en nosotros. Si no lo entienden, no se preocupen. Pero oren para que Dios se los revele. Es algo que solamente lo podemos creer o experimentar cuando lo conocemos en los tiempos de aflicción, en los tiempos de sufrimiento y en la cual se manifiesta la gloria de Dios. El verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Ahora se dan cuenta por qué mi deseo vivo, que entienda lo que yo les dije, ser imagen y semejanza de la Trinidad, o sea, dejar de ser lo que somos para ser discípulos, o sea, seguidores, imitadores de Jesús. Y esto implica entregarnos en sacrificio vivo en cada reunión de la iglesia para ser transformados y mostrar de manera real y objetiva la justicia de Dios. ¿Y cómo se va a manifestar la justicia de Dios? Cuando nos ve sin mancha, ni arruga o alguna injusticia, por ser puros como Él es puro. Esto es santificación. Y la santificación no es obra humana, es obra de Dios, pero con la participación en libre albedrío de nosotros. Ahora vamos a continuar con el tema: ¿cómo distinguir a un creyente de un incrédulo? Los versos 4 y 5 dicen lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Vivir sin ley no se refiere a la ley de Moisés, sino a vivir fuera del principio gubernamental de Dios. El pecado que se manifestó en la desobediencia de Adán, y en ese tiempo no existía la ley de Moisés. Así que el no someterse a los principios de Dios es vivir sin ley. En dicho principio, vivir sin ley es pecado. Y de la misma manera, vivir en pecado es vivir sin ley. Está claro entonces que nosotros no nos estamos refiriendo a la ley de Moisés, sino al principio gubernamental de Dios. Y Jesús vino, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. En Él no hay pecado. Al morir en la cruz llevó nuestros pecados sobre Él. Al llevarse nuestros pecados, hemos sido perdonados. No deberíamos volver a pecar. Sin embargo, a veces lo hacemos. Y Dios nos ha puesto la solución: arrepentirnos y confesar nuestro pecado. El verso 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que permanece en la comunión divina no peca habitualmente, porque anda en la luz divina. No quiere decir que los hijos de Dios no cometan pecados, en absoluto, no. Sino que eventualmente pueden cometer pecados por descuido. Pero estos errores, Dios los usa para seguir el proceso de santificación previo arrepentimiento. No puedes experimentar lo bueno si no has conocido lo malo. Y a veces permite Dios que nuestra naturaleza caída nos haga caer para que entendamos cómo somos y también veamos el amor de Dios.
cuando nos arrepentimos. El hábito de los creyentes genuinos no es pecar, sino estar con el Señor. El permanecer en el Señor es característica de un creyente genuino. Pero el pecar deliberadamente y de manera repetitiva evidencia que es incrédulo, aunque asista a la iglesia. La palabra del sembrador te dará más luz al respecto. Sería bueno que lo leas en Mateo 13, 1 al 9. El verso 7 y 8 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es una advertencia a no equivocarse. La manera de reconocer a un justo, o sea, un creyente justificado, es que su conducta siempre se alinea con la justicia de Dios. Es decir, actúa conforme a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. El practicar el pecado, o sea, hacer del pecado una rutina diaria, es la expresión de la naturaleza del diablo. Por tanto, vendría a ser hijo del diablo. Y como eso es consecuencia de la desobediencia de Adán, Dios en su justicia manifiesta a su Hijo para que, obedeciendo hasta morir en la cruz, Él pueda abrir la puerta para la manifestación de la misericordia de Dios. Para que aquellos que se vinculen voluntariamente decidan acogerse a la obra de Jesús, obtengan el resultado que es la justicia de Dios salvándoles, y lo que sucede es que de la persona es quitada la naturaleza del pecado. O sea, el gobierno de Satanás cae. Y limpiarlo de sus pecados le introduce a Jesús en el Espíritu Santo para cambiar su naturaleza vieja. Y por lo mismo empieza el cambio de su conducta con la nueva naturaleza. El trabajo de la iglesia en la visión de Jesús es que cada creyente sea restaurado aplicando todo lo que implica la visión de Jesús descrita en Lucas 4, 18, 19. El verso 9 dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La evidencia de un auténtico creyente que ha tenido un encuentro personal con Jesús es que cuando comete un pecado de transgresión, no se siente bien, porque al romper su comunión con Dios, percibe que le falta algo, que se está muriendo, siente vergüenza. Esto es porque la naturaleza de Dios está en él y su conciencia le está redarguyendo. Obviamente eso se da para que se arrepienta, confiese su pecado y sea perdonado. O porque Dios puede usar a alguien para ayudarlo a arrepentirse. El versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora bien, esto está bien claro, la manera de reconocer quiénes son creyentes renacidos y quiénes no son. Está clarito. Aún necesito explicarlo. No es creyente el que no obra en la justicia de Dios y no ama a los hermanos, aunque asista a la iglesia. Qué tremendo poner el amor de Dios manifestado en el amor a los hermanos para dar evidencia de que Dios está en él.
Dios ha previsto todo para llevarnos a Él. Para esto vamos a usar la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1 al 6. Mantén siempre tu Biblia abierta porque verso por verso lo vamos a analizar. Empieza diciendo esto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol ya está anciano y es un ancianito. Ve a los creyentes como sus hijos y los trata como hijitos. No está dirigiéndose a los recién convertidos como en el caso de 1 Juan 2, de 12 al 13, sino que con un amor fraternal se dirige a todos los creyentes genuinos, incluyendo nosotros, que nos ve como los hijos de sus entrañas. Esta debe ser la razón por la cual todos los segmentos de la iglesia tienen que tomar sus recomendaciones. Tomémoslo nosotros también. La razón de haber escrito todo acerca de Jesús en el capítulo 1 lo ha hecho para que se adiestren a no pecar. Sin embargo, como en el proceso de nuestra santificación vamos a caer en pecados que emergen por influencia de nuestra carne, hay quien nos defiende delante del Padre, que es Jesús como el único justo. Él es nuestro abogado. El término abogado tenemos para con el Padre no es que tenemos que mirar como que Jesús está sentado al lado del Padre defendiéndonos en cada caso que nosotros nos acerquemos a Él. No es así, sino que esto se manifiesta en la tierra por medio de la iglesia. Cuando guiados por el Espíritu, tanto hermanos identificados o los intercesores de la iglesia dirigidos por el Espíritu Santo, empiezan a orar y clamar haciendo de abogados en el contexto espiritual. Es decir, Jesús a través de su cuerpo, que se cumple esta función mediante los intercesores o de los hermanos que sobrellevan la carga. ¿Se da cuenta? El abogado está presente. Pero para eso, fundamental, vida de iglesia. Apartados de la iglesia, nada de esto va a funcionar. El verso 2 y 3 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. La disposición de Dios, el Padre, establece como exigencia de que el pecado de desobediencia implica la consecuencia de la muerte. Él lo estableció en el Edén, al poner a Adán para gobernar la tierra. Dios lo estableció y no va a cambiar porque Él es inmutable. Él lo ha establecido. La paga del pecado es muerte. En su sabiduría, también estableció nuestra redención mediante la propiciación, que es el sacrificio que se ofrecía en la ley de Moisés para aplacar la justicia divina y tener a Dios dispuesto a aceptar el acto de la propiciación como algo agradable, porque le permite expresar su piedad y misericordia por la humanidad perdida. En la ley de Moisés se realizaba sacrificando animales domésticos. Pero en su plan, tal como lo expresó en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Él mismo, Dios mismo, en la persona del Verbo encarnado, que es Jesús, obra la propiciación. Y esa es una acción agradable a Dios que le mueve a mover su piedad y misericordia, no solo por los judíos que crucificaron a Jesús, sino por toda la humanidad. Producida la justicia, se manifiesta el perdón de nuestros pecados. Y por tanto, quita el gobierno del pecado, es decir, de Satanás. Nosotros estamos en la responsabilidad de cambiar el curso de nuestra vida en la medida que le conocemos al Padre por nuestro vínculo, que definitivamente es por medio de Cristo como iglesia.
Es ahí donde nos demanda guardar sus mandamientos. Así que guardar sus mandamientos no implica necesariamente el cumplimiento inmediato, sino llevar con la ayuda del Espíritu Santo al corazón para que sea grabado ahí y de ahí se extraiga para el momento de la tentación para enfrentar el pecado. El verso 4 y 5 y 6 dice, o sea, el texto del 4 al 6 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La primera condición para mantener la comunión lo estableció en el capítulo 1 por medio del arrepentimiento y confesión de pecados. También el apóstol presenta ahora la segunda condición. Y la segunda condición es guardar sus mandamientos amando a los hermanos. Ahora queda claro que el hombre o mujer que dice que conoce a Dios por medio de Jesús, pero que no guarda los mandamientos, es mentiroso, porque la verdad no está en él. Es decir, Jesucristo, que es la verdad, no está en él o en ella. Sus mandamientos están expresados en la palabra de Dios, es decir, en Jesús, que es la Biblia. El guardar la palabra evidencia que tiene la vida divina, que es amor, y guardar el amor de Dios se está perfeccionando. Porque cuando guardas el amor de Dios expresado en su palabra, va a producir otro nivel de amor en ti, perfeccionando tu carácter. Hasta obviamente llegar al nivel de amar a los enemigos. Eso no es fácil. Amar a muchos enemigos es un proceso. Se empieza amando a Dios, amar la iglesia, amar a los hermanos que nos ofenden en la iglesia de una manera carnal. Pero el perfeccionamiento va a llegar cuando amemos a nuestros enemigos deseando su salvación. Y cuando dice lo siguiente, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, está estableciendo como evidencia objetiva que su conducta debe parecerse a la de Jesús. Es decir, mostremos ser imagen de Jesús. Bien, hermanos, sinceramente deseo de todo corazón que hayan entendido todo cuanto he compartido. Conversen con el grupo, conversen en la familia, intercambien ideas, llámense por teléfono unos a otros para ver cómo han entendido esto. Y si hay necesidad que aclare algo porque ha tocado su corazón y necesita una respuesta más clara, no duden en llamarme también o escribirme en el Facebook para poderles responder. Estoy muy complacido de desarrollar este tema porque estamos estableciendo el Evangelio del Reino de Dios, viviendo Cristo. Vamos a orar. Amantísimo Dios, yo he cumplido mi parte. Ahora te toca tu parte. Haz realidad esta palabra en el corazón de cada uno de los que está escuchando este mensaje, ya sea porque pertenece a nuestra comunidad o porque compartiendo a los amigos esta palabra les hable. Esto es para la humanidad, es para todos. Oro, Señor, porque el Espíritu Santo haga su trabajo. Bendice a todos mis hermanos que oyen y doblemente bendice a los que compartan con otras personas que quizás se han apartado de ti o no te conocen. Los bendigo a todos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Y a ustedes, amados hermanos, como siempre,
Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los mantenga en victoria, creciendo a la imagen suya. Hasta la próxima. Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE. Si necesita apoyo espiritual, consejería o terapia, puede ingresar a nuestra página web ministeriocree.com y gustosos estaremos a vuestra disposición. También nos encontrará en Facebook y YouTube. Que Dios los bendiga.